Sabaim cuestionó a Heikimaru sobre su verdadero propósito y le preguntó por qué quería matar a los monstruos. Heikimaru respondió sin dudar que solo quería recuperar las partes de su cuerpo. Bajo tierra, Dororo gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero pronto comprendió que nadie podía escucharla. Un hilo pegajoso se enredó en su tobillo y la arrastró al suelo, hundiéndola en la arena. En ese instante, una enorme criatura surgió de las sombras y detuvo a los demás monstruos de inmediato. Confundida, Dororo se preguntó de dónde había salido esa criatura y observó cómo intentaba hacer retroceder a las otras bestias. Sin embargo, cuando los monstruos intentaron devorar a Dororo, unos pequeños espíritus aparecieron de la nada y los ahuyentaron. Uno de ellos se acercó a Dororo y le susurró la verdad oculta detrás del pueblo. Fue entonces cuando descubrió el oscuro secreto de Sabaim. Él había asesinado a la monja y luego ofreció a los niños como sacrificio a los demonios. Pero los pequeños espíritus le prometieron que la guiarían hacia la salida. Mientras tanto, en el bosque, la bestia demoníaca despertó de su letargo y Sabaim reveló su verdadera intención. Heikimaru no era más que el próximo sacrificio. Pero Heikimaru se mantuvo firme y contuvo la respiración. Fue en ese momento cuando comprendió que Sabaim no era diferente de Dago, un hombre dispuesto a sacrificar a cualquiera por su propio beneficio. Con esa certeza, Heikimaru contraatacó con una furia imparable, derribando a una de las criaturas, con un corte preciso y arrancándole las alas a otra. Pero Heikimaru lo apartó de una fuerte patada, haciendo que rodara colina abajo, hasta estrellarse directamente contra la bestia demoníaca. A pesar del impacto, el monstruo se elevó en el aire y golpeó a Heikimaru con sus afiladas garras. Aún así, el guerrero logró liberarse y se internó en la espesura del bosque. La bestia, enfurecida, embistió contra una torre, provocando un incendio que rápidamente se extendió hasta envolver toda la aldea en llamas. Esa misma noche, Dororo encontró a Heikimaru en el bosque y le reveló toda la verdad sobre la aldea y el papel de Sabaim en la masacre de los niños. Mientras tanto, los aldeanos observaban desesperados cómo su granero ardía sin control. Todo el alimento que habían acumulado desaparecía ante sus ojos, y el pánico los invadió. Sabaim en shock. Todo lo que había construido había sido destruido en un instante. Heikimaru se disponía a marcharse, pero su pierna artificial se rompió en pedazos. Esa noche, sin descanso, decidió cazar a los últimos monstruos restantes. Al llegar al centro del lago, la bestia demoníaca emergió del agua y lo arrastró consigo. Heikimaru reaccionó rápidamente, encendiendo una llama y prendiéndole fuego a las alas de la criatura, reduciéndola a cenizas antes de caer nuevamente al agua. Otro de los ídolos sagrados se rompió y pequeños fragmentos de madera se desprendieron de su espalda. Debajo de ellos, un verdadero espinazo comenzaba a formarse, reemplazando la estructura artificial que una vez lo había sostenido. A la mañana siguiente, cuando empezaban a salir del pueblo, Dororo notó la destrucción y se dio cuenta de que todos los aldeanos estaban muy tristes. Se preguntó si realmente estaban haciendo lo correcto, pero Heikimaru no les prestó atención. Dororo recordó las palabras de Muni y se preguntó si exterminar a todos los monstruos realmente cambiaría algo en el mundo. Pero Heikimaru solo pensó en destruir al siguiente monstruo. Sin embargo, mientras Heikimaru avanzaba, se dio cuenta de que Dororo ya no estaba a su lado. Mientras tanto, Dororo había decidido tomar otro camino, sintiendo que Heikimaru seguiría ignorándola para siempre. Fue entonces cuando un grupo de mercenarios apareció. El líder de la banda era Itachi, el hombre que había traicionado a su aldea y llevado a su gente a la muerte. Itachi afirmó que llevaba tiempo buscándola y exigió la mitad del mapa de su padre. Dororo se pregunta cómo supo sobre el mapa, e Itachi revela que siguió en secreto a su padre mientras aún estaba vivo. Pidió a sus hombres que revisaran la espalda de Dororo, pero antes de que pudieran acercarse, ella misma expuso su piel. No había nada grabado en su espalda. Aún así, Itachi no le creyó y pensó que quizás Dororo había memorizado el mapa. Sin más discusión, ordenó que la capturaran. Poco después, partieron a caballo a través del bosque. Mientras viajan, Dororo intenta descubrir su destino, e Itachi revela su verdadero propósito: encontrar el tesoro del padre de Dororo. Explicó que años atrás había visto a su padre moverse sigilosamente por el campamento y sospechaba que podría haber escondido una parte del botín para sí mismo. Lo había seguido, pero nunca logró encontrar nada y terminó abandonando la búsqueda. Ahora, desesperado y sin nada que perder,
Itachi había decidido retomar la búsqueda, convencido de que el tesoro todavía existía en algún lugar. Afortunadamente, Itachi había encontrado la tumba de la madre de Dororo, y al desenterrarla, descubrió el mapa oculto. Al escuchar esto, Dororo se enfureció y trató de lanzarse contra él. Al día siguiente, continuaron cabalgando hacia las montañas hasta llegar a un acantilado. Le prometió compartir la mitad del tesoro si le ayudaba a encontrarlo, pero Dororo no le creyó ni por un segundo. Sabía que sus palabras eran tan inútiles como su propia existencia. Dándose cuenta de que necesitaban un bote para cruzar el mar, el grupo se dirigió a una aldea cercana en busca de uno. Encontraron que el pueblo había sido completamente destruido. Afirmaron que el lugar fue víctima de un ataque de bandidos. Poco después, llegaron a la costa, pero se encontraron con que todas las embarcaciones habían sido saboteadas. Fue entonces cuando un hombre extraño apareció frente a ellos, ofreciéndose a llevarlos en su bote. Itachi, preguntándose por qué el pueblo estaba vacío y qué relación tenía aquel hombre con la masacre. El extraño se presentó como Asura y explicó que todos los aldeanos habían sido asesinados por bandidos. Dororo sospechó que estaba mintiendo e intentó convencer a Itachi de buscar otra solución, pero él insistió en que no tenía más opciones. Una vez en el bote, 2 tiburones gigantes comenzaron a arrastrarlos hacia la isla, mientras Asura sonreía y afirmaba que los tiburones eran su familia. Itachi lo miró horrorizado, convencido de que el hombre estaba completamente loco. Dororo, por su parte, se preguntó cómo había perdido su brazo. Explicó que había alimentado a los tiburones cuando estaban hambrientos y que, eventualmente, les ofreció a los aldeanos uno por uno, hasta que no quedó nadie en el pueblo. Al escuchar esto, Itachi comprendió que habían caído en una trampa mortal, y sin dudarlo, amenazó con matar a Asura en el acto. En ese instante, Asura invocó a sus tiburones y les ordenó que devoraran a los mercenarios. Asura ordenó a sus tiburones dejar a los sobrevivientes para devorarlos más tarde, mientras el bote seguía avanzando hacia la isla. Horas después, uno de los mercenarios intentó remar lejos, pero un tiburón emergió de las profundidades y devoró la embarcación entera. Sin embargo, Dororo se negó a rendirse. Gritó con todas sus fuerzas, exigiendo que los mercenarios despertaran y lucharan. Les recordó que si morían ahí, nadie los recordaría y sus vidas miserables serían en vano. Dororo sugirió atraer al tiburón a la superficie para poder matarlo de un solo golpe. Agarró una cuerda atada al bote y en el último segundo, los mercenarios la jalaron hacia arriba, justo cuando el tiburón se abalanzaba sobre ella. En ese momento, los mercenarios atacaron con lanzas y cuchillos, perforando su cuerpo hasta matarlo al instante. Al ver la muerte de su criatura, Asura regresó furioso, pero Itachi ordenó remar de inmediato hacia la isla. Cuando cayó la tarde, Asura llegó a la orilla y descubrió el cadáver de su tiburón. Desesperado corrió tras ellos, pero los mercenarios lo estaban esperando. Lo atrajeron a una trampa y lo golpearon brutalmente, dejándolo malherido en el suelo. Sabía que Dororo tenía la clave final y la presionó para que revelara el último secreto del mapa. Ingenuamente, Dororo confió en la palabra de aquel traidor y le contó todo lo que sabía. Pero en cuanto terminó de hablar, Itachi y sus hombres la sujetaron con fuerza y le arrancaron la ropa. El calor de la fogata hizo que el mapa oculto en su espalda apareciera completamente. Los mercenarios gritaron de emoción, soñando con la riqueza que les esperaba al día siguiente, mientras Dororo aceptaba que su destino estaba sellado. Sin embargo, Asura despertó, lleno de rabia, y ordenó a su tiburón restante que devorara a todos los mercenarios. Mientras tanto, en un campo de batalla, Kuji seguía ensamblando partes artificiales en cadáveres, cumpliendo la promesa que se había hecho a sí mismo cuando aún era un ladrón. Una criatura demoníaca lo atacó, lanzándolo al suelo. Saltó sobre un anciano y lo devoró sin piedad. Fue entonces cuando Heikimaru apareció de la nada. Al verlo, Kuji quedó paralizado, dándose cuenta de que Heikimaru había cambiado por completo. Más tarde, dentro de una cueva, Kuji comenzó a preguntarse cómo Heikimaru había logrado recuperar partes de su cuerpo y aprender a hablar. Pero Heikimaru solo tenía una preocupación en mente: conseguir una nueva pierna artificial. Sin rodeos, le exigió a Kuji que le fabricara otra. Kuji, negándose a hacerlo de inmediato, intentó distraerlo sirviendo la cena, y mientras lo hacía, notó las bolsas de tela que Heikimaru llevaba consigo cuando cayeron al suelo. Heikimaru
reveló su propio padre lo había entregado a los demonios, condenándolo desde su nacimiento. Relató cada detalle de lo que había sucedido. Mientras tanto, en la aldea de Daigo, Mina finalmente despertó después de su largo letargo. Mientras tanto, en la cueva, Kuji escuchó atentamente la historia de Heikimaru y comprendió que la existencia de la gran aldea de Daigo dependía de la vida del joven guerrero. A pesar de ello, Heikimaru insistió una vez más en que su único deseo era obtener una nueva pierna artificial. Kuji, sin embargo, se negó rotundamente a fabricarla. Temía que, si Heikimaru continuaba asesinando demonios, terminaría destruyendo la aldea de Daigo. Aseguro que con cada demonio que Heikimaru eliminaba, una parte de su humanidad se desvanecía, y que si seguía así, eventualmente se convertiría en un demonio él mismo. Y afirmó que no había manera de salvar a Heikimaru. En ese instante, Heikimaru recordó palabras similares dichas por su madre en el pasado. Justo entonces, un deslizamiento de tierra bloqueó la entrada de la cueva, atrapándolos en su interior. Mientras tanto, en el palacio de Daigo, Mina reveló un secreto inquietante. Heikimaru había sobrevivido al sacrificio demoníaco porque la diosa de la misericordia había ofrecido su propia cabeza en su lugar. Mina cree que el contrato entre Daigo y los demonios se ha roto y que la aldea pronto estará en peligro. A pesar de sus advertencias, Daigo desestimó sus temores. Estaba seguro de que su aldea seguiría estando protegida. Sin embargo, al salir, recibió un informe de su espía, quien afirmaba haber visto a Dororo en una isla distante. Al instante, dedujo que Heikimaru debía estar allí también. Sin perder tiempo, ordenó a Tajamaru que lo localizara y acabara con él. Mientras tanto, Tajamaru y sus seguidores llegaron a una casa abandonada, tras haber oído rumores de que un demonio estaba masacrando a los aldeanos. Al entrar en la casa abandonada, Tajamaru y su grupo vieron una rata sobre una tabla de madera, pero antes de que pudieran reaccionar, una criatura monstruosa emergió de la oscuridad y se lanzó sobre ellos, y la rata esquivó la flecha de Mutsu antes de que Tajamaru le cortara una de sus extremidades. De vuelta en la cueva, Heikimaru trabajó incansablemente, cavando una nueva ruta para escapar. Kuji lo observaba en silencio, preguntándose por qué tenía un deseo tan insaciable de cazar demonios. Cuando le preguntó, Heikimaru respondió con frialdad: debía recuperar cada parte de su cuerpo. En ese instante, golpeó con fuerza una sección de la pared, abriendo un agujero desde donde se podía ver el exterior. Por otro lado, Mutsu exploraba la casa infestada de demonios, descubriendo que el monstruo tenía más de 1000 crías. Decidido a exterminarlas, tensó su arco y apuntó, pero en ese momento, la criatura saltó sobre él para atacarlo. Sin embargo, Tajamaru apareció de repente y cortó otra de sus extremidades. Cuando Hyogo intentó darle el golpe final, la bestia logró escapar, pero Mutsu la interceptó con una flecha, clavándola contra el suelo. Con el demonio inmovilizado, Tajamaru ordenó incendiar toda la casa, asegurando que era la única forma de erradicar por completo a los monstruos, reafirmando su compromiso de proteger la aldea, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio hermano. Mientras tanto, Heikimaru finalmente logró salir de la cueva, solo para encontrarse con un enjambre de demonios acechándolo. Kuji, testigo de la brutal escena, se preguntó si sin darse cuenta había criado a un verdadero monstruo y por qué decidió salvarlo en primer lugar. Heikimaru erradicó a todos los demonios restantes y atravesó el corazón del monstruo principal, haciendo que éste se desvaneciera, y con él todas sus semillas malditas. A la mañana siguiente, cuando Heikimaru se preparaba para partir, le preguntó a Kuji su nombre. Sin embargo, Kuji respondió que no merecía tener un nombre, pues consideraba que su vida estaba manchada de pecado. Mientras tanto, en la aldea de Daigo, Tajamaru ya estaba listo para liderar a su ejército en la cacería de Heikimaru. Por otro lado, Heikimaru consiguió un bote y puso rumbo a la isla, con la esperanza de encontrar a Dororo. No te pierdas el próximo video. Nos vemos pronto y no olvides dejarme un like y suscribirte. Subscribe al canal.